Richard Arce con nosotros el día de hoy, nuestro invitado. Le agradezco los minutos a Radio 1. Conversamos luego de buen tiempo que en la radio. Richard, ¿cómo estás? Un abrazo desde Tacna. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en una crisis política. ¿Cómo ves la elección de Balcázar, la caída de Gerí y la reacción de los sectores de derecha, que entre ellos se acusan ser los responsables de que haya llegado un comunista al gobierno y que Perú Libre vuelva a ser gobierno luego de la caída de Castillo? Un abrazo, Richard, buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo fraterno para todos nuestros hermanos, nuestras hermanas de Tacna y a través de Radio 1 a todo el país. Me gusta mucho la ironía del inicio, de la introducción de la entrevista, llamándome comunista. Es que estamos viviendo eso, Fernando, y hay que ser claros y objetivos. Lo primero, ¿quién puso a José Gerí de presidente de la República? Fue este Congreso de impresentables. ¿Quién pone el día de hoy a Balcarce de presidente? Este Congreso de la República. Y de alguna manera, la personalidad, sus acciones, sus antecedentes, los procesos que tienen en marcha y todo lo que representan en realidad, significa lo que el día de hoy es el Congreso. En palabras sencillas, nunca mejor representado este Congreso de impresentables con dos personajes en la presidencia de la República. Al extremo que en el caso de José Gerí ni siquiera pudo aguantar unos meses en el poder, porque le ganó la concupiscencia, le gustaban las odaliscas en Palacio de Gobierno, y sobre todo se metía ahí en unos tinglados, en unos negociados con estos empresarios chinos de dudosa reputación, y que solo es para mí el hilo de la madeja, porque si vemos sus antecedentes, y a eso quería llegar, cuando fue presidente de la Comisión de Presupuesto, ya había sido denunciado formalmente por empresarios de haber pedido comisiones, de haber pedido coimas para poder favorecer y direccionar presupuestos, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. En julio del año pasado, que lo designaron presidente del Congreso, ellos ya sabían quién era. Pero justamente por eso, ellos necesitaban un alfil en el Congreso, un títere, con esos problemas. En el Congreso se conocen muy bien, y discúlpenme, yo soy congresista. Y si algo puedes lograr en un año, 2, 3 años, en este caso 5 años de este periodo parlamentario, es que conoces a todo el mundo, sabes de qué pie cojea. Y evidentemente les convenía al pacto mafioso que nos gobierna tener un presidente impresentable para que sea un fusible y para que sea útil a los intereses. Porque tú crees que van a elegir de presidente a una persona digna, a una persona con solvencia, con personalidad. Simplemente les manda al diablo y más bien actuaría en función de los intereses del país, ¿no? Pero quiero que quede claro algo, Fernando. Esto en realidad es puro cálculo político, e inclusive yo me podría atrever que esto es una estrategia bien pensada de elegir a Balcarce, porque discúlpame, no existen 64 votos en ninguna de las votaciones que Perú Libre, que llamemos lo que ellos se hacen llamar izquierda, quieren decir izquierda radical, porque de izquierda no tienen nada, son mercaderes, son unos sinvergüenzas, empezando de Vladimir Cerrón. No existen 64 votos. Al haber votación, en este caso, un proceso de elección de mesa directiva que está establecido en el reglamento, eso sí hay que ser claros, el voto es secreto y se hace con ánfora y con una cédula. En consecuencia, tú puedes votar por quien quieras y nadie va a saber, a no ser que haya una orden de la bancada, como alguna vez ha sucedido, que hagan públicos sus votos. ¿Has visto que el fujimorismo en todas sus votaciones, cuando era congresista, todavía desfilaban delante de nosotros y nos mostraban su voto? En esta elección, ¿has visto algún fujimorista mostrar su voto? Ahí viene justamente la suspicacia, ¿no? Ellos tenían ¿cuál es la estratagema que han diseñado? Ellos tenían hasta grupos de WhatsApp para diseñar cómo votar y hasta cómo saludar. Aplausos protocolares, o cómo votan, el mototaxi y todo lo demás. Ya estás recordando claro. parlamentario donde tenían 73 congresistas. Y ahí empezó el problema, ojo. Ese día empezó el problema que estamos viviendo hasta el día de hoy. Eso es lo primero que tenemos que tener como conclusión. Tenemos que zanjar
que la responsabilidad de toda esta crisis política tiene un nombre y se llama Fuerza Popular, se llama Keiko Fujimori, que con su mayoría parlamentaria y como mala perdedora de un proceso electoral, nunca pudo asimilar esa derrota y lo que ha hecho es arremeter contra los intereses de la patria. Pero regresemos a lo que te estaba planteando, a este estratagema que se ha armado. Es una jugada de ajedrez, son muy astutos, pero se les puede reventar en la cara. Les explico, y eso es muy importante. Ya varios se han dado cuenta, aunque yo tengo también mi artículo ya publicado con la descripción de lo que ha sucedido. Fíjate, estamos en un proceso electoral. Estamos a menos de 2 meses de las elecciones. Eso significa que la lectura desde el Congreso, van 85 creo de los congresistas a la reelección. Todas las bancadas tienen su candidato presidencial y aspiran a tomar el poder este 2026. Esta gente, en esa su ambición, lo que pretenden es utilizar el poder político para direccionar las decisiones de las elecciones. Una especie de fraude encubierto. ¿Y qué es lo que han pretendido hacer en esta polarización que estamos viviendo? Y ahí viene la sinvergüencería, ¿no? Han elegido a Balcázar porque están buscando construir una narrativa que diga, y los medios se prestan, los medios más importantes se prestan, ahí está el presidente de la izquierda radical. Eso es lo que representa el comunismo. ¿Para qué? Para que después ellos aparezcan como los adalides de la justicia, ¿no? Los grandes adalides de la justicia que dicen, ¿quieres este gobierno de izquierda comunista o quieres un cambio? Entonces, no es gratuito, esa es mi inferencia que te estoy planteando y creo que ya varios analistas políticos también lo han estado reafirmando, porque no existen 64 votos. 64 votos sí, significa, de verdad, yo juraba que ganaba Mari Carmen, Mari Carmen. Malcri. Yo juraba que ganaba Mari Carmen Alba, juraba que ganaba, porque los votos, la aritmética es simple. Acá ha habido algo raro. Y ese raro es que me hace inferir que la estrategia es la construcción de una narrativa para nuevamente regresar a 2021, ¿no? Porque tienen que construir el monstruo, pues, el cuco, como decimos nosotros en mi tierra, en Capurima, cuando quieres asustar a los niños, ¿no? Cuidado, va a venir el cuco, decía mi madre y mi abuela cuando nos comportábamos mal. Pues sí, las noches viene el cuco. Entonces, quieren armar ese cuco, y ese cuco supuestamente es Balcázar. ¿Para qué? Para que después ellos digan, mira, ese comunismo tú quieres, nosotros somos la alternativa. Por eso, para que aparezcan como grandes adalides de la justicia, ¿no? Que quieren luchar contra el comunismo, contra esa izquierda radical. Lo que no se dan cuenta, y por eso ayer puse un Twitter que tiene bastante movimiento en las redes sociales, es que Keiko Fujimori sale oronda a decir, estoy muy apenada, que es un día muy triste para el Perú, porque la izquierda radical ha vuelto a tomar el poder. Discúlpame, Fernando, me da ganas de utilizar hasta una palabra soez, pero es más que evidente que la señora ha estado en un pacto infame, en una alianza contra natura con el serronismo. Ahí está la foto de Rospigliosi con Valdemar. Parecía un té de tías. Ellos viven felices con el fujimorismo. Entonces, ¿de qué izquierda radical si el fujimorismo se ha aliado a esa izquierda radical? Ni siquiera de izquierda radical, porque de verdad al final me interesaría ver un gobierno de izquierda radical. No estaría de acuerdo, yo los confrontaría para empezar. Yo soy de izquierda, pero yo no. Izquierda radical son gente trasnochada, anacrónica, pero ni siquiera llega a izquierda radical el serronismo. El serronismo es una banda de delincuentes, eso que quede claro. Vladimir Cerrón se ha levantado en peso al gobierno regional de Junín. Y lo más grave, en toda la trayectoria de Perú Libre, todos los que han sido elegidos como autoridades, todos han terminado con procesos de corrupción. Son una sarta de sinvergüenzas que utilizan el discurso de la reivindicación de los pobres, de la lucha social, de la justicia social, solo para beneficio personal. Y la mejor muestra es la plancha presidencial que el día de hoy tiene Perú Libre. O sea, ¿en qué cabeza, como político, me daría vergüenza poner a mi madre, poner a mi hermano? O sea, ese es un clan familiar. ¿Dónde están los principios que justamente se fundamentan una posición de izquierda? Entonces, no, que no me venga Keiko Fujimori pues, con esa perorata barata de querer decir que el Perú está expuesto a la izquierda radical cuando ella ha estado feliz. Y ahora no tiene... Y ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo buscaba para esto. Para que haya esta alianza funesta
del fujimorismo, el fujicerronismo, esta alianza contra natura que ya, nos ha pero llevado lo primero que están buscando, lo primero que está buscando el fujimorismo luego de esta jugada, que incluso debe tener a Balcázar elegido con algunos votos de ellos, ¿no? Para que llegue a ser presidente y le saque esa ventaja que le sacó a Mari Carmen Alba. Su primera acción es la de bajarse a la competencia dentro de su propio voto, es decir, López Aliaga es mi enemigo, López Aliaga es el responsable, López Aliaga se bajó a Gerí, López Aliaga no está preparado, no es maduro, nos está dejando en este momento con un gobierno comunista. En parte, ¿no? Porque para empezar, quiero serte sincero, esa lucha fratricida entre López Aliaga y Keiko Fujimori realmente me divierte. Yo estoy sacando canchita. No, está bonita. Es ver, voy a ser claro, es ver a dos fachos jalándose de las greñas. Dos providas, esta gente que en realidad... Claro, pues te digo que se están peleando su voto. Porque lo que buscan es beneficio personal. Esta gente que solo busca la improvisación, que no cree en el mercado, eso quiero que quede claro. Yo soy de izquierda y yo sí creo en el mercado, pero un sinvergüenza como el exalcalde de Lima, el que abandonó a sus electores para pretender ser presidente, no cree en el mercado. Él no respeta la institucionalidad, no respeta los contratos, no respeta a los privados, supuestamente el gran empresario. O sea, ¿quién es el comunista en realidad al final, no? Porque ahí también hay para abrir un debate abierto. Por ejemplo, yo quiero serte sincero, Fernando. Yo soy de izquierda, pero nunca he sido comunista. Y no podría ser comunista porque mi posición es hasta cierto punto más mariateguista, a pesar que Mariátegui era un comunista. Pero en el Perú no puede haber comunismo, porque el comunismo se cimenta en la lucha de clases. En un país de profundas fracturas sociales, donde hay una serie de reivindicaciones justas, imagínate que yo venga con un discurso de lucha de clases. ¿Qué significaría? Significaría lo que ha significado Sendero. Significaría llegar a ese extremo de violencia. Entonces no puedo, no. Yo más bien abogo por una teoría de integración, una visión donde los peruanos tenemos que entender más allá de los colores, ese Perú de todas las sangres que decía José María Arguedas, que todos somos hermanos y que tenemos que trabajar por la patria y tenemos que construir esa nación. Esa república fallida tiene que un día tener un horizonte de unidad, pero eso no se va a lograr con el comunismo. Entonces no puedo ser comunista, pues discúlpame. Yo soy socialista, yo creo en la justicia social, por supuesto, pero también creo en el mercado, pues, en el libre mercado, porque ese es el modelo económico que está sosteniendo, inclusive, quiero serte sincero, la realidad de que está viviendo el Perú. Y no lo digo yo trabajo mucho con personas con extranjeros, con temas de profesionales. Y lo que me dicen es, la crisis que está viviendo en el Perú nos sorprende más porque eso no está afectando la economía. Porque con una crisis como esa, varios países de Latinoamérica ya hubieran colapsado. 8 presidentes en 10 años. Fíjate el nivel de inestabilidad. ¿Qué inversión va a haber importante en el Perú? Si para hacer el análisis de factibilidad de cualquier inversión es justamente ver cuál es el clima político que vive el país. Entonces, en ese escenario es imposible pues que se pueda, o sea, no creer en las bondades que tiene el mercado, que tiene imperfecciones, que por supuesto ha generado también algunos problemas, porque evidentemente hay problemas en el mercado, inclusive hay delitos económicos relacionados a esas imperfecciones. Pero mal que bien, esto nos está ayudando a sostener que nuestra moneda esté fuerte, que de alguna manera estemos soportando esta crisis política que nos ha llevado justamente los políticos a una situación insostenible de debilitamiento institucional inclusive. Ya, pero Richard, ¿tú no crees que en ese punto crecemos 2.5% en el plano económico con las crisis que tenemos, con la situación política que vivimos, y que hay algunos que dicen, mira, si no tuviéramos esta crisis, estaríamos en 5, no en 2.5, estaríamos en 5 y quizás más, y eso estaría generando más trabajo, los jóvenes que salgan a chambear en la pega nueva tendrían mayores oportunidades y el crecimiento, el confort en la ciudadanía sería mejor si no tuviéramos esto de solamente crecer al 2.5. Pero por supuesto, Fernando, lo acabas de graficar muy bien.
lo que quería mencionarte cuando yo digo que funciona, está funcionando el modelo en el país, es que está sosteniendo toda esta crisis política que ya va 10 años. Esto empezó en 2016. Y por eso es que tenemos 8 presidentes. La variable de incertidumbre hace que ningún inversionista importante pueda ver al Perú como un potencial. Porque no sabe lo que va a suceder mañana. Porque mañana pueden cambiar de gobierno y las reglas van a cambiar, las reglas de juego. Entonces es difícil promover grandes inversiones. Y a pesar de todo eso, estamos creciendo a 2.5%. Cuando deberíamos crecer de repente hasta 5%. Estamos viviendo el super ciclo de los precios altos de los minerales, Fernando. Esta es la gran oportunidad. El oro ha pasado los $5,000, la onza Gray. De la misma manera, la tonelada de cobre está más de $10,000. Entonces, es nuestra oportunidad para hacer caja. Ojo, yo no estoy de acuerdo, que quede claro, también quiero zanjar. Yo considero que hay un modelo mucho más eficiente para explotar nuestros recursos naturales. Pero con las reglas actuales, en este momento estamos viviendo una bonanza. Deberíamos estar viviendo una bonanza económica, porque se está generándose con esos precios altos mayores ingresos para las empresas y evidentemente mayores impuestos para el país. Lo que sí hubiéramos hecho linda es que si cambiábamos la ley de minería, permitíamos una mayor participación del Estado, no en la administración, porque el Estado es un pésimo administrador, pero sí en los beneficios, como lo hace China, país comunista, es un gran inversor a nivel mundial, es mucho más capitalista que cualquier corredor de bolsa de Nueva York. China actúa de esa manera, actúa con una lógica absolutamente capitalista y vivía hasta de acaparamiento, ¿no? En el tema económico, inclusive no respeta algunas reglas de juego, pero es un país comunista, porque ha visto que el dinero es el que sostiene justamente las necesidades para cubrirlas en un país. Entonces el Perú podría desarrollarse de esa manera, pero más allá de eso seguramente en un momento podremos lograrlo si un día asumimos alguna responsabilidad mayor, pero lo concreto es que con las reglas de juego de ahora deberíamos estar viviendo una bonanza económica. No lo estamos viviendo, no estamos aprovechando la época de vacas gordas por culpa de la clase política, por culpa de ese pacto mafioso que ha generado una inestabilidad, que han copado las instituciones, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, hasta la Defensoría del Pueblo. Realmente es vergonzante. Desde el Congreso de la República, todo lo maneja el Congreso de la República. En realidad, el equilibrio de poderes ya casi ni existe. Han tomado por asalto el Ministerio Público. Tenemos a un cuello blanco encabezando el Ministerio Público, por Dios. Cuando se requiere en ese cargo a la persona más solvente, más decente, porque persigue el delito. El Ministerio Público, la Fiscalía persigue el delito. Entonces el que persigue el delito no puede tener ningún tipo de cuestionamiento, pues tiene que ser absolutamente pristino, pues, limpio de cualquier acusación. Pero ¿quién es el que lidera la Fiscalía? Claro, no, y es que ya la hoja de vida no vale para nada, es solamente qué me ofreces, qué vamos a trabajar y qué voy a obtener de ti en ese cargo. Archivamiento, en el caso del Ministerio Público es archivamiento de casos o persigue a los que me han perseguido a mí, ¿no es cierto? Igual está la Defensoría del Pueblo, que debe ser el peor defensor del pueblo de la historia que actualmente tenemos. Está el tema del cerronismo. Claro. Culpa del cerronismo. ¿Recuerda quién lo puso? El Tribunal Constitucional sacando resoluciones a la medida, y ya que hablar de Congreso de la República y lo que coloca como presidentes y quiénes son sus representantes. Pero regresando al tema Fuerza Popular Renovación, donde estás mirando todo con tu canchita, ¿habrá un ganador de eso? Porque mira, a los que nos gusta la política nos ponemos a ver esto y nos ponemos a apreciar, y yo estoy igual que tú, esperando a ver qué sucede, porque eso se va a ver reflejado posiblemente en encuestas prontamente, ¿no? Pero no es una pelea provinciana, nosotros somos provincianos, es una pelea más limeñita entre el que tiene 10 y el que tiene 8, o el que tiene 12 y tiene 8, y ambos ven que no suben porque uno se jala al otro, son el mismo sector peleándose en busca de un espacio, señalándose como culpables de que haya regresado el comunismo, en búsqueda de que alguno se vea dañado y deteriorado y el otro capitalice el voto. En esa etapa estamos. Mira, objetivamente, las encuestas que hemos estado revisando cada 15 días, cada mes, hasta la fecha, son las fotos del momento, y considero que eso es un capítulo cerrado. Esta crisis política de transición
va a ser determinante para que haya una especie de cambalache, una chocoleada terrible, y va a cambiar, va a reconfigurar el escenario electoral. Me entrevistaron del Mercurio de Chile y justamente me preguntaban, esa era la pregunta clave, ¿qué va a pasar con el tema electoral? Y justamente esa es mi apreciación. Mi apreciación es que esta crisis política, por eso es importante prestarle atención, más allá de que eligieron a Balcázar y todo, pero todo está relacionado al tema electoral. Todos están haciendo cálculo político, y no terminé en el análisis porque cuando te decía que esto es parte de una estratagema que han construido de estos sinvergüenzas de la extrema derecha, ahí está el fujimorismo y también está el propio López Aliaga, Avanza País y toda esta gente, y bueno, de Acuña, que es una veleta, ¿no?, que se acomoda a las circunstancias. Todo eso en realidad buscaba justamente polarizar el país para que digan esta es la izquierda radical y nosotros somos los salvadores. Pero ahí hay otro tema que es muy importante, que se tiene que poner también en el asador y hay que analizar que esta decisión, que esta jugada de ajedrez para ellos es bastante riesgosa y que el tiro les podría salir por la culata. Y ahí viene lo que dice el día de hoy mi artículo en Perú 21, ¿no? Y también se lo comenté al Mercurio de Chile, un diario muy importante en el país vecino, que ustedes están más cerca inclusive. Lo que les comenté es lo siguiente, que el tiro les puede salir por la culata, porque si Balcázar es más inteligente, él tiene que entender que tiene un poquito, casi 6 meses, 5 meses, un poquito más de gobierno hasta el 28 de julio del 2026. Siendo objetivos, no vas a hacer nada. En 6 meses no vas a querer cambiar políticas públicas ni nada. Aborda lo concreto. Y lo concreto es garantizar que el proceso electoral sea absolutamente transparente. Algo que hizo Sagasti, por ejemplo, durante el periodo de transición. Por más que hablen tonterías, lo que hizo Sagasti fue absolutamente independiente de cualquier intención electoral, a pesar que el Partido Morado estaba postulando. No, pero no creo que sacó 2%, si no me equivoco. Morado, ¿por qué no apoyó cuando normalmente se puede apoyar desde el gobierno? Y ahí viene la astucia, ¿no? Si es que son inteligentes, pero no espero mucho de Perú Libre, porque de inteligentes, a ver, si son astutos, hacen una buena gestión, se centran en lo concreto que es garantizar el proceso electoral y empezar la lucha contra la delincuencia. No va a pasar eso. Una posición de pedir primero la derogatoria de las leyes pro crimen. Si no lo hacen eso, simplemente va a seguir a la espiral de violencia. No, van a querer su ministerio. Y ahí viene la parte estratégica. La parte estratégica es que cuando tú tienes el poder central, tú sí puedes interferir en el proceso electoral. Y te lo digo con el Ministerio del Interior, con la dependencia de la designación de los prefectos y subprefectos. Si son inteligentes, en un par de semanas tomas todo el Perú en control y se vuelven operadores políticos. Estoy hablando claro para que yo en lo personal no lo haría, yo actuaría como Sagasti, porque no me parece lo correcto. Pero normalmente pasa esto. Entonces, objetivamente, si pasaría esa situación, ahí sale perdiendo los que han hecho esta apuesta arriesgada, Keiko Fujimori y López Aliaga, y que el Perú entienda, esa peleita que se jalan las greñas entre dos fachos es pura peliculina, porque al final son cocodrilos del mismo pozo. A nosotros no nos van a venir a engañar, ya sabemos de qué pie cojean ambos y además han estado juntos. La fortuna de López Aliaga es gracias a Fujimori, no es ese cuento de que es un gran empresario ni nada por el estilo. La fortuna está relacionada justamente a que le entregaron concesiones para que tenga el monopolio, lo que está prohibido en el país, por ejemplo, del transporte en tren a Machu Picchu. ¿Quién no va a hacerse rico así, pues, Fernando? Si tienes monopolio. Es una imperfección del mercado, el mercado sanciona. Ahora, ¿no? pero en ese enfrentamiento, penalmente inclusive. En ese enfrentamiento, te lo comentaba ayer a nuestros oyentes, ¿no crees que la gente hastiada por los cambios de presidente, los perfiles de cada presidente y los actos de cada presidente, todavía hay que ver qué hace Balcázar, termine votando por alguien que se les meta por la guacha, que sea de derecha o de izquierda o de centro, termine siendo visibilizado por el elector y se les meta por la guacha?
Justamente ese es el riesgo, porque probablemente eso va a suceder. O sea, por eso te digo, lo que ellos tienen techos, están con techos. Además es eso, ¿no? Por ejemplo, López Aliaga se ha mantenido en meseta, ¿no? Eso se dice en estadística. O sea, no ha subido, se mantiene en su mismo porcentaje. A pesar de la campaña millonaria, utilizando los recursos públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se ha mandado un campañón. Yo que vivo en Lima, hubieras visto los letreros, los paneles gigantes desde hace más de un año, con la tremenda foto de López Aliaga, y para encubrir ponían el nombre del alcalde del Reyardo. Donde habían colocado. O sea, para supuestamente una iniciativa de alguien, ¿no? Cuando es más que evidente que han utilizado los recursos del Estado y por eso han tratado de implementar obras y proyectos sin estudios previos, sin un estudio de factibilidad. Pues no le importa, no le interesa un proyecto de inversión, no quiere hacer estudios y quiere implementarlo al caballazo, cuando supuestamente él es inclusive ingeniero. Y lo mínimo que te enseñan, lo mínimo que aprendes es que antes de ejecutar algo planifica, pues, prevé cuántos recursos necesitas, cuánto de plata, cómo lo vas a ejecutar, en qué tiempo, si eso es viable, no es viable técnicamente, una serie de variables que se evalúa antes de tomar la decisión de una inversión, ¿no? Entonces, objetivamente, lo que vamos a ver es un cambio de una reconfiguración de las opciones que tenemos electorales. Y sí hay una posibilidad objetiva de que algún candidato de los que ni siquiera aparecen podrían tener oportunidad. Pero en ahí también quiero ser muy objetivo porque el análisis político de las últimas elecciones me ayudan a refrendar lo que todos sabemos. El sur del Perú va a ser determinante nuevamente este 2026 en el resultado electoral que se pueda tener. En vista que el sur es el que decide. El sur es el que ha marcado la pauta, Fernando. Tú debes recordar muy bien. El sur inclina la balanza y dice quién puede pasar a segunda, uno más. Empezamos a hablar. Elección de Alejandro Toledo. Elección de Ollanta Humala. Hasta elección de PPK. La propia Verónica Mendoza tuvo el respaldo de todo el sur del Perú. Pedro Castillo. Así que no podemos eximir esa variable determinante porque el sur tiene una gran capacidad, que es una fuerza que aglutina el voto por un determinado candidato. Y evidentemente ese candidato no va a ser López Aliaga, no va a ser uno de derecha. Primero creo que para el sur es en no Keiko. O sea, su primer... Va a ser de izquierda, eso quería llegar, Fernando. Va a ser de izquierda, pues. O sea, ha terminado el sur. El sur ha votado en un momento por PPK, que es de derecha, en contra de Keiko. O sea, lo ha hecho así masivamente. Pero gracias al sur, PPK fue presidente. Si claro, PPK no era presidente. Se ganó por poquito y él fue porque vino al sur y había un anti-Keiko. Ojo, que el sur solo tiene electoralmente 19 o hasta 21%. Sí, pero vota 80% por uno. Pero ahí viene, deciden por uno. En cambio Lima, que tiene más del 35% de votación, Lima se dispersa, pues. Hay una dispersión terrible, igual el norte, igual la selva. Entonces eso hace que el sur tenga otra variable que es determinante, que es la tendencia. El sur genera tendencia. O sea, si en el sur deciden por un candidato, muchos de los que están ahora de que no saben, no opina en otras regiones, al ver que el sur opta por uno, respalda esa posición. Y eso se ha visto, hemos hecho el análisis político, y no solo yo, han hecho muchos especialistas para ver. Entonces, en ese escenario, definitivamente, Fernando, la posibilidad de un candidato de izquierda en segunda vuelta es muy objetiva. Y evidentemente en esa segunda vuelta, y es la expectativa, que pueda ganar la elección, porque si pasa Keiko Fujimori con su voto duro, porque Keiko Fujimori no estaba apostando a la presidencia de la República, quiero también ser claro, ellos ya se han dado cuenta que el negocio es el Congreso, ahora es Cámara de Senadores y Diputados, porque de esa manera tienen el control del país, pueden gobernar al país, lo dijeron en su momento, y yo te puedo testimoniar, porque he visto a varios excongresistas, inclusive de directores de las oficinas de investigación, de la biblioteca que hay en el Congreso de la República, que es bastante interesante, pero gente que no tiene ni siquiera el perfil, pues,
Esa gente ¿Y crees no que ha leído un libro en su vida y están a cargo del fondo editorial, por ejemplo, del Congreso de la República, ¿no? Entonces, tienen el control desde el Congreso, eso no lo quieren perder. Entonces, apuestan a la candidatura de Fujimori para asegurar una bancada potente. Y en ese escenario, Fernando, esto también quiero serte sincero, mi lectura política me dice que pasarán la valla 4 partidos. 4. pero va a haber harto nulo y blanco? Eso significa que entre esos 4 o 5 partidos se van a repartir los 130 diputados y los 60 senadores. Entonces va a ser terrible lo que se nos viene si es que vuelven a votar por estos por estos los que están el día de hoy yendo a la reelección. Esa campaña tenemos que empezar a impulsarla con mucha fuerza para que la gente primero vaya a votar. Es obligatorio ir a votar, porque es la única manera. El voto nulo, el voto viciado, el ausentismo juega a favor de estas mafias que el día de hoy están en el poder. Sí, tenemos que ir a votar por el partido que se desee. Pero ¿ha visto la planilla que nos van a dar? Eso va a confundir mucho a la gente por el voto nulo viciado. Por eso mismo. Eso es lo que han buscado. Claro, o sea, nos tumbaron la reforma electoral que hicimos en el Congreso con las PASO. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que generaban que la población elija quién era el congresista que iba a ir en el número 1 en la lista. Y era toda la población, no era como ahora los dueños de partido o a través de delegados se direccionaba la designación de un candidato, ¿no? Y lo más importante, esas pasos permitían que en esas elecciones primarias se pueda filtrar a los partidos. De los 38 que están postulando, 39, solo hubieran pasado en el mejor de los casos 8. El resto no pasaba. Y con 8 ya era una elección mucho más digerible, pues. Ahora han hecho este escenario de dispersión porque han querido copar el Estado. Por eso tenemos que darle la respuesta a nosotros como ciudadanos. Lo primero, reflexionemos bien, veamos cuáles son los antecedentes de los candidatos. Por el amor de Dios, tenemos que pensar a la hora de votar, porque si queremos repetir esta historia, es muy sencillo, hagamos lo que siempre hemos hecho. Caigamos en ese juego perverso de los marqueteros políticos, de la desinformación, para que sigamos votando así sin conciencia y vamos a tener nuevamente un congreso de impresentables que nos ha llevado a esta situación, a esta espiral de violencia, ¿no? Que todos los días siguen matando microbuseros. En Andahuaylas, en mi tierra, ayer antenoche, hubo un acto de sicariato, han matado a una persona. ¿Cuándo se veía eso en mi tierra, en Andahuaylas, Fernando? ¿Cuándo había sicariato de esa naturaleza? Sí, ha habido casos de crímenes, uno que otro esporádico, pero ahora han baleado la camioneta 4x4. A eso nos ha llevado tener impresentables en el Congreso, y ahí viene el voto, o sea, no solamente en cada elección. No solamente es el voto a presidente, ¿no? Es el voto a Congreso. Porque eso es lo más importante, por eso. Senado va a ser importante, también vamos a elegir diputados. Pero generalmente lo que se hace es que el candidato a presidente termina jalando a otros impresentables al Congreso, y el mejor ejemplo es Balcázar, ¿no? Y también Gerí, que llegó por Vizcarra, ¿no? O sea, no vemos lo que hay y van entrando y se van llenando de gente que va no por interés de servir, sino de servirse, y ya tenemos los ejemplos palpables de lo que vemos. O sea, Castillo fue elegido por voto popular, pero nos trajo y nos parió a Dina Boluarte con los votos y con los Rolex y los 50 muertos en el sur, donde la señora debió haber anunciado cuando juramentó adelanto de elecciones, y por tener un pacto mafioso prefirió prolongar esa agonía hasta el día de hoy, porque si no, ya hubiésemos renovado Congreso. Y no hubiéramos vivido esta situación. Todo ese tiempo. No hubiera habido los muertos, porque si de algo me puedo sentir con la conciencia tranquila es que cuando ella me convocó, yo le leí lo que iba a pasar en el futuro. No es porque tenga una bola mágica para ver el futuro, era simple la lectura. La gente quería adelanto de elecciones. Había caído Castillo y la gente estaba con la rabia, quería que se vaya este Congreso. Claro. Y le dije bien claro que tenía que ella entender que era un gobierno de transición, que le ponga un periodo. El pacto necesitaba este tiempo. El adelanto de elecciones. Y si el Congreso no hacía el adelanto de elecciones, que amenace con su renuncia. Porque si ella amenazaba con la renuncia, en 8 meses se iba ese Congreso. Y se iba también, o sea, se caía toda
toda esta podredumbre que hemos vivido, ¿no? No supo escuchar, inclusive le dije al final, si tú te apoyas en ese Congreso después te va a meter el puñal por la espalda. Dicho y hecho, ¿no? Porque al final era otro alfil más, pues nunca escuchó y ahí están las consecuencias, ¿no? Va a terminar en la cárcel, al igual que Gería, porque tenemos a otros dos si es que votamos bien y elegimos si es que votamos bien y elegimos un buen gobierno que elegirle bien y recomponga todo lo que tenemos, porque si no va a haber impunidad nada más. A Gerí lo limpiaron, a Gerí lo limpiaron a través de la fiscalía. Y el comportamiento que ha tenido, no por los chinos, sino por las visitadoras, demuestra el mismo perfil que tenía antes de ser presidente de la República. Pero le archivaron el caso. Una persona amoral, pues, simple. Somos varones, Fernando. Sabemos que hay una debilidad natural, pero hay una formación, hay un respeto. Y más aún, imagínate, tienes el alto honor de representar a un país, tienes la investidura presidencial, creo que la gran oportunidad para hacer algo decente. Esta gente no, esta gente es sin escrúpulos, gente sin vergüenza, no tiene valores, no tiene principios, ¿no? Y hemos llegado a esta situación lamentablemente por culpa de este Congreso, por ese pacto infame entre el fujimorismo y el serronismo, pues, porque eso les permitió tomar el control de las instituciones, porque buscaban impunidad. Porque Keiko Fujimori debería estar en cárcel, al igual que es prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. Entonces, ¿cómo se iban a salvar? Atacando a los operadores de justicia, pues. Por eso es que ahora está fuera Delia Espinosa, está fuera de Domingo Pérez, y ahora van por los jueces, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacen los delincuentes? A ver, vamos a ser claros. Cuando quieren capturar a una banda criminal, ¿qué es lo que hacen? No empiezan a amenazar a los policías, no empiezan a amenazar a los primero policía, después Ministerio Público y después Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues justamente ese pacto mafioso que el día de hoy nos gobierna, está atacando a los operadores de justicia. Los últimos bastiones que tenemos de institucionalidad, porque pretenden tomar control de todo para buscar impunidad, porque eso es lo que ha buscado Cerrón, es lo que ha buscado Keiko Fujimori, y otros impresentables, el propio Acuña, que también tiene los gángsters de la política, que están postulando inclusive para ser presidente. Bueno, Luna, ¿no? Luna también. Richard, entonces, muchas gracias. Toda esa gente busca justamente tener un escenario de esta naturaleza. Yo termino, Fernando, exhortando a la población, a todo el país, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos de Tacna, que también asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos, pues. Porque ya, hemos criticado, estamos cuestionando, pero también ¿dónde está nuestra responsabilidad? Y nuestra responsabilidad va a ser en abril, cuando va a haber las elecciones. Tenemos que ir a votar conscientemente, evaluando muy bien cada uno de los perfiles y pensando siempre en el Perú, porque no puede seguir degradándose nuestra institucionalidad, no pueden seguir destruyendo, los mafiosos no pueden seguir controlando ese esfuerzo de más de 30 millones de peruanos que cada día sacan adelante el país. Un gran abrazo. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias.